Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo programa de Happening en Cuarentena. Como siempre te traemos toda la información del teatro, de la música, del cine y de toda la cultura para que disfrutes desde ahí, desde tu casa, desde tu teléfono, desde tu computadora, y también te traemos todas las novedades de lo que tienes que saber de las obras de teatro y los recitales que vuelven a la presencialidad. Y te cuento que nosotras estamos de festejo porque hace exactamente un año hacíamos nuestro primer programa de Happening, pero en el estudio de radio en casa, cuando todavía no sabíamos absolutamente nada de coronavirus, pandemia, nada de eso. Así que estamos de festejo en nuestro primer aniversario y tenemos muchas novedades obviamente para vos. En nuestro feed fuimos cambiando un poco el logo, los colores, así que si querés chusmear a ver de qué se trata, acordate que nos seguís en Facebook y en Instagram como @somoshappening, y también no te olvides que en nuestro canal de YouTube podés ver todas las entrevistas, las poquitas que hicimos en el estudio de radio en casa y todas las que hicimos a lo largo de la cuarentena en @somoshappening en nuestro canal de YouTube. Así que, como estamos de festejo, hoy nos vamos a dar un lujo, se podría decir, un gran lujo, porque nos vamos a poner en comunicación con una gran actriz, María Oneto. Ella está protagonizando Potestad, una obra escrita por Tato Pavlovsky en el año 1987 y dirigida por Norman Brisky, nada más ni nada menos. Se están haciendo funciones en las salas Caras y Caretas. Fuimos a verla hace 2 semanas y la verdad que salimos más que satisfechas, porque es un masterclass de teatro, de dramaturgia, de dirección y de actuación. Así que queremos saber, obviamente, todo el detrás de escena de Potestad, así que nos ponemos en comunicación con María, que nos cuenta absolutamente todo. ¿Y saben qué le quiero preguntar? La estética. La estética es muy particular de esta obra. Si sos conocedor, conocedora del teatro, vas a saber de lo que hablo. Y si no, te explicamos en un ratito. No te voy a decir más nada. Le vamos a preguntar a ella de quién fue esa idea de esa estética tan particular de un teatro, gran teatro milenario, que es el Teatro No. Le vamos a preguntar, ¿fue ella? ¿Fue Norman desde la dirección? ¿A quién se le ocurrió? Esto nos dice María. Dirigida por Norman Brisky, esta versión es un devenir de una de las obras más significativas de la historia del teatro argentino, debido a su relación con un hecho histórico social, el genocidio, la muerte y la desaparición de 30.000 personas. Sí, porque son 30.000. Este texto fue escrito por Tato Pavlovsky. Estos acontecimientos llegaron a las más íntimas relaciones entre los hombres, mujeres, niños y niñas de este país. Están tan presentes estos hechos en esta obra, Potestad, que todavía se debate en su latencia social. La ocurrencia de usar una estética muy particular fortalecen aún más esta apuesta. Creer que estos hechos han quedado en el pasado es la mejor colaboración para que vuelvan a suceder. Y obviamente, para hablar de Potestad, la tenemos a su protagonista, María Oneto. Bienvenida, María. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estas palabras sobre Potestad. Y la verdad que es increíble cómo, pensándolo, ¿no? E investigando, cuándo había escrito Tato, que se lo extraña tanto a Tato, en esta obra que fue en el 87, cómo se resignifica hoy, en estos días, después de esta semana, la violencia que vivimos las mujeres, la violencia que se vive todo el tiempo en la sociedad. Creo que hacer esta obra hoy en día es realmente un mensaje para todos los que vamos al teatro y para todos los que vemos. Pero, María, te quería preguntar cómo llegó esta propuesta a vos. ¿Fue Norman que dijo, quiero hacer Potestad, la voy a llamar a María? ¿O cómo fue eso? Mira, creo que fue como las cosas tan lindas que a veces uno les pasa en la vida, que se van alineando varios elementos a la vez. Uno fue que la sala Caras y Caretas empezaba a producir teatro por primera vez. Era una sala que producía habitualmente recitales de música, presentaciones culturales, pero no teatro.
para hacer esa actividad los llamaron a Marcelo Melingo y a Horacio David. Marcelo Melingo era un gran admirador de Pavlovsky, y muy también con su familia, muy amigo de Martín Pavlovsky, y muy también cercano a Brisky. Entonces le propuso a Norman hacer un texto de Pavlovsky, y ahí Norman dice, bueno, yo voy a hacer Potestad, lo voy a hacer con una mujer. Y creo que Marcelo Melingo, que también me había comentado a mí de que estaba interesado en que yo estuviera ahí en Caras y Caretas, debe haber surgido mi nombre entre las posibles personas para hacer Potestad, porque con Norman no nos conocíamos tanto, habíamos compartido 2 programas de televisión nada más. Y ahí nos largamos a esta aventura, digamos, que empezó con la sorpresa del llamado de Norman, que hoy se me pone la piel de gallina de recordarlo. Se me pone la piel de gallina por 2 cosas. Una, por lo que fue la propuesta, y otro, cuando me sumó que la propuesta iba a tener la estética del teatro no, que es la rama del teatro japonés. Ahí ya no fue piel de gallina, fue piel de no sé qué animal, digamos, ¿no? Que muchos animales juntos, pues, me imagino. Exacto, sí, fue una situación, dije, bueno, en principio a todos le dije que sí, creo que eso fue también algo que nos unió mucho. Yo a todo lo que Norman propuso, que eran aventuras muy sofisticadas y muy particulares, creativas, a todo le dije que sí, salvo algunas cosas les dije que no, y otras digamos, que me costó entrenarlas hasta que salieron, ¿no? Pero bueno, lo que se hizo para este deseo que tenía Norman de esa estética para Potestad fue contratar a una coach, que es Daniela Rizzo, para que me entrenara en todo lo que eran la estética y la práctica de este tipo de teatro, ¿no? Pero aparte, María, vos sos una actriz que has hecho de todo. Cine, teatro, televisión, te hemos visto en todos lados. O sea, ayer justo vi Relatos Salvajes, donde se decía, ay, mañana le entrevistamos a María. Justo, mirá, justo le enganché en la tele. Decías, tan experimentada, y tu gestualidad, tu manera de moverte en el escenario, todo tan característico, me imagino que fue totalmente un desafío para vos en tu carrera y algo totalmente nuevo, que es lo que acabas de decir. Exacto, sí, tuvo muchas novedades Potestad. La primera es que yo nunca había actuado sola, digamos, ese también fue nunca había hecho un unipersonal, esa es una cosa, casi te diría, tan fuerte como lo del teatro japonés y tan fuerte como hacer un texto de Pavlovsky. Y después este entrenamiento duró como 6 meses, es un entrenamiento bastante riguroso, esto que vos decís, bastante nuevo, tiene algo muy ritual, no usás las manos, estás en una media sentadilla, te trasladás como si estuvieras flotando con unas mediecitas que van, digamos, deslizándose por el escenario. Hubo después toda una novedad para mí que era también muy admirada por mí, que Renata Yuya me iba a hacer el vestuario. Un súper vestuario, pero también que tiene todo un arte en cómo yo lo manipulo. Y después la forma que tuvo Norman de producir el espectáculo, que fue una forma también muy como es él, muy novedosa. A Norman lo grabábamos y yo miraba lo que él proponía sobre el texto en un video, y después yo lo practicaba con la coach, él lo veía y hacía las correcciones, nosotros le proponíamos también ofertas expresivas. Pero a eso se sumaba ese textazo que es Potestad, un texto donde es un hombre el que habla, donde nosotros no sabíamos si esa estética iba a ser acompañada por la gente, porque muchas veces vos podés hacer, ¿no?, tus pruebas expresivas o tus pruebas creativas y la gente no acompañar. Nada, muy conformes, con mucha alegría también, porque estaba por su tercera temporada, y yo espero que la gente la siga acompañando, ¿no? Porque la verdad es que vale la pena verla, sí. Totalmente, totalmente, y además, como te decía, a mí me llamaba la atención desde el momento que
que aparece en esas imágenes, la luz, el uso de la luz, el uso de los objetos, que no vamos a decir mucho más, para que la vayan a ver, pero el uso de ese objeto, digo, tu boca, tus gestos, era como, no te reconocía. Decía, Claro, es que no. claro, es que hay algo, te diría, me acuerdo una vez una definición de Barthes sobre la actuación, que es muy linda y que a mí me representa mucho, que es, uno no actúa para ser otro o para ser otra, sino uno actúa para no ser directamente, para ser una materia, para olvidarte, abandonar identidades de todo tipo, hasta las de género, y ser materia que resuena, que habla, que se emociona, que se mueve, y que el público también sea materia, que vos como espectador dejes de estar aburguesado en tu silla y participes de esto que decís, de una ceremonia más sensorial, más atmosférica, no exclusivamente racional, ¿no? Exacto, sí, y además me parecía súper interesante esto, ¿no? Mientras estábamos esperando que empiece la obra, yo decía, Pavlovsky, Brisky o Neto. Es un montón todo. Decía, es un Claro. montón. Porque la verdad, bueno, Tato es dramaturgo, actor, ha dejado una huella increíble. Norman, bueno, no hace falta ni que decirlo. Y vos, además, una actriz de tanta experiencia, y además tan significativa en esta lucha de las actrices, en esta lucha de las mujeres. También lo que vos decías, ¿no? Esto del género. Es un gran mensaje esto Sí, de vos como actriz hacer un texto que está hecho para un hombre. Exacto, no, y además también yo creo que Potestad es una obra que además de contar un hecho histórico, digamos, la peor tragedia que ha vivido la Argentina en su historia, es un texto que habla de las certezas, es un texto que habla también más en general sobre que ser una buena persona es una decisión, no está en nuestra naturaleza. Vos decidís éticamente en tu vida a qué causas acompañás, a qué causas no, qué límites estás dispuesto a pasar por tu egoísmo, por tus convicciones, qué cosas aberrantes como la que cuenta Potestad, por ¿no? Una situación que crees que es correcta, estás dispuesto a hacer. Entonces, es una obra que refleja mucho algo que para mí tiene que ver con las certezas, con la idea de sospechar a veces de nuestras certezas, esto que vos contás, ¿no? En relación a ser mujer en este mundo, en este momento, y la primera lucha, digamos, que la Argentina tuvo como de una manera muy contundente, que fue la de la interrupción legal del embarazo, poder explicar eso a la sociedad, una sociedad que de entrada te calificaba de asesina o por lo menos, fue algo como eso de muchísima siembra, ¿no? Hasta que se logra esa apertura, hasta que vos haces entender que, digamos, que ese embrión, digamos, no es ninguna persona, que hay algo que tiene que ver con un deseo, que hay algo que tiene que ver con que las mujeres no somos incubadoras ni envases, etcétera. Bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Pero si vos pensás desde dónde arrancamos hasta dónde llegamos, fue un trabajo como tremendo, ¿no? Y de estar muy convencido uno a la vez. Sí, sí, tal cual. Y pensaba en esta frase que dice el personaje, si las cosas siguen así. Exacto. Y esta semana, ¿no? Con todo lo que ha pasado en Plaza de Mayo, esas bolsas negras con nombres, digo, si las cosas siguen así, es como lo escribió Tato en el 87. Exacto. Digo, Lo que pasa es que esas fuerzas fascistas, te diría, porque ya no son ni de derecha ni de izquierda, son fuerzas fascistas. El fascismo entendido eso como algo certero, como algo que quiere oprimir, como algo que quiere excluir, como algo que quiere que las cosas sean exclusivamente como esas cabezas, digamos, monstruosas piensan, empieza a producir esto que es como odio, ¿no? Que es una idea bueno, hubo un montón de tragedias que vivió la humanidad producto de esos fascismos, ¿no? Digamos,
hay mucha gente muerta a raíz de eso, y en la Argentina, en Europa, en el mundo. Entonces, esas ideas de fascismo vuelven en cualquier momento, vuelven peores. Vos pensás que ya hay partidos de ultraderecha con muchos votantes, entonces en ese sentido no se va a terminar nunca esa lucha, o sea, son idas y vueltas donde la humanidad se va expandiendo y a la vez teniendo que frenar. Bueno, Norman está muy comprometido con la causa de Pablo Hasél, un rapero que está preso en España por decir verdades sobre la monarquía, porque no es que mintió sobre la monarquía, es una monarquía corrupta. Él habló de eso y lo han metido preso, no es que le han hecho una advertencia, está encarcelado. Entonces vos pensás lo medieval de algunas situaciones, ¿no? Hay que aceptar esa complejidad, ¿no? Porque existe, y esto que vos leías en cualquier momento vuelve, son como oleadas, ¿no? Se retira, vuelve, y ahí es que está en una situación de alerta y de despertar, me parece. Es muy necesario como fortalecerse con lecturas, con compañías cercanas a uno, con no perder energía en pelearse por argumentar cosas que no te las van a entender, porque a veces son personas que no tienen ni siquiera categorías para entender lo que estás planteando. Por ejemplo, todo el tema del Poder Judicial en la Argentina, uno diría, más allá de que te guste o no, es un poder que no tiene ningún consenso. Toda la sociedad está pidiendo que abandonen sus privilegios, o sea, un cambio hay que hacer, y aún así siguen pensando que esas medidas no corresponden, ¿no? Entonces, nada, me parece que es como, sí, yo estoy interesada en vivir así, además, digo, en vivir con las luchas a las que puedo adherir y comprometerme con eso, ¿no? Sí, y creo que Potestad es una gran lucha también, es una gran postura con el teatro no, y con todos estos condimentos que estuvimos hablando. Creo que todo el que va a ver esa obra no se queda solamente con ese hecho histórico, sino que lo puede ver con lo que decíamos recién. Salís a la calle y la violencia está igual, tal cual como lo hacía ese personaje ese domingo a las 3 de la tarde. Digo, exacto. No, y además me parece, por ahí esto que vos decís, ¿no? También hay un compromiso con el teatro. Muchas veces ha habido obras que en pos de dejar mensajes interesantes han sido bodrios, ¿no? Que vos decís, bueno, esta obra es aburrida o está mal hecha o no es interesante de ver. En ese sentido, hay un gran compromiso también con el campo emocional y estético de la obra, con la forma en que brillantemente está en una hora. Pavlovsky logra resumir un montón de asuntos de una manera muy contundente. Y eso también es importante, que el arte, en este caso el teatro, use sus armas más sofisticadas o sus búsquedas poéticas, porque, insisto, pudo haber salido mal Potestad como búsqueda, pero tiene una búsqueda, quiere movilizar al espectador, no quiere que sea más de lo mismo. Y eso me parece que es lo que uno agradece, y yo como actriz lo agradezco un montón. Sí, y nosotras como espectadoras ni te digo. Pero la verdad que todo lo que estás contando, yo creo que todos los que están del otro lado ya tienen que estar sacando sus entradas en Alternativa Teatral los sábados a las 20 horas en las salas Caras y Caretas, en Sarmiento 2037. Tienen como yo decía al principio, masterclass de teatro, de dramaturgia, de dirección y de actuación. Así que, bueno, María, te agradecemos muchísimo esta charla y aprender, ¿no? De que si somos parte del silencio, somos cómplices para que esas cosas sigan sucediendo. Exacto. Y no queremos que sucedan más. Así que un beso enorme. Bueno, a Norman también, si está mirando, grande. Y bueno, y nosotras con toda esta información nos despedimos de Happening en Cuarentena. Acordate de seguirnos en las redes sociales y anda a ver Potestad, que la verdad te va a encantar y sobre todo te va a hacer pensar. Adiós. Chao. Y llegamos al final de Happening en Cuarentena.
Acordate que podés volver a ver este y todos nuestros programas a través de las redes sociales. Encontranos en Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube como @SomosHappening. Mi nombre es Noelia Perisotti y este programa se hizo gracias a nuestro hermoso equipo de producción. Ludmila Cavalieri, Natalie Rodríguez y Victoria García Moreira. ¡Hasta la próxima!